El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Campos. Vamos a hablar evidentemente a lo largo de los próximos minutos de todo aquello que tiene que ver con nuestra realidad, con la realidad del mundo rural. Vivimos en pueblos, estamos rodeados de una comarca maravillosa donde afortunadamente tenemos cultivos muy buenos y muy nuestros. Y vamos a hablar con un experto en agricultura y sobre todo experto también en seguros agrarios. Vamos a hablar de cómo se han comportado esos seguros agrarios para con nuestros agricultores, porque como recordarán han sufrido sus cosechas, sobre todo importantes daños a lo largo de los últimos meses. Hablamos y damos la bienvenida ya a Pedro González. Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Esperanza. Bueno, complicada la situación este año. Vamos a hablar de todos esos temas, pero complicado en cuanto a la meteorología. Ahora fíjate, después de unas lluvias intermitentes, pero con mucha cantidad, sin parar de llover, este tiempo atrás, sobre todo en primavera, un verano que ha comenzado con una sequía brutal. Por lo tanto, el tiempo anda loco, no anda loco, es lo normal. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo meteorológicamente hablando. Bueno, quizá lo que esté ocurriendo ahora a última hora es que quizá en vez de buscarle nombres raros, llamarle que es el verano. Estamos en verano y tiene que haber temperatura alta y calurosa. Es cierto lo que dice, llevamos un año el año es complicado, este año está siendo un año muy complicado, es decir, hemos empezado con una sequía total en el que en el invierno y en la primavera no ha habido lluvia. En lo que a nosotros nos afectaba por el tema de los frutales, la preocupación que teníamos después de tener un mes de febrero y un mes de marzo con temperaturas muy altas también, fuera de lo que suele ser habitual, pues temíamos lo de siempre, las heladas de primeros de abril, sobre todo de los días de la Semana Santa, donde estuvimos rozando ahí el lunes santo y el miércoles santo, estuvimos rozando los 0 grados, incluso en algunos sitios algo de albaricoque se pudo helar. Pero una vez que se pasaron esos días, pues la verdad es que hemos tenido una cuaja en cuanto al albaricoque más o menos aceptable, dentro de que sí que ha podido haber algunos problemas con alguna variedad o con algún tipo de explotación que se encuentre o más en un hondo, más en un alto, pero en realidad la verdad es que ha habido una cosecha, después de tener los últimos 2 años con heladas tan potentes y tan fuertes que nos dejaron prácticamente sin cosecha. Pues bueno, la cosa no venía mal, tanto en melocotón como en albaricoque. Hay zonas puntuales donde variedades que no se han comportado de una manera similar a las otras, pero ¿por qué? Porque quizás a lo mejor lo que les ha faltado es horas de frío en el invierno, en el que hemos tenido un invierno pues también demasiado cálido. Y luego, ¿qué ha ocurrido? Pues que precisamente cuando más necesitamos el agua por abajo para la raíz y menos por arriba en forma de lluvia, por desde aproximadamente de San Isidro, mediados de mayo, hemos tenido prácticamente todos los días, prácticamente todos los días, precipitaciones, algunas de ellas precipitaciones en lo que se ha convertido ya en lo que eran lluvias torrenciales, días de esos de 40, de 50 o de 70 litros en momento dado. ¿Eso qué ha pasado? Pues que prácticamente variedades como lo poco que queda de búlida, o incluso hemos podido ver la variedad Pepito en Tobarra, en que prácticamente el 100% de la cosecha se ha abierto, se ha rajado y ha perdido toda la calidad. Es decir, el búlida aún medio se podía aprovechar para la industria conservera, pero el Pepito no es una fruta que tenga la misma actitud que tiene el búlida para la conserva, es más aguanoso y entonces tiene menos azúcar quizás también. No por el tema del azúcar, sino porque es menos consistente. Es decir, para hacer pulpa es que eso se disuelve. Y el moniquini, es decir, no sirve. El moniquini es una variedad que no sirve para la conserva. Y también se ha hecho polvo, se ha rajado, le ha entrado viruela que el problema de la viruela del moniquini es que sale del hueso hacia afuera y no la ve hasta que no está todo afectado. Entonces, claro, ¿qué ocurre con eso? Siempre nos vamos donde mismo. ¿Qué tenemos para esto? El seguro. Bien, seguro lo tenemos para eso, pero claro, tenemos que decir claramente, ya nos cansamos de repetir siempre lo mismo,
que el seguro, para este tipo de riesgos, que es un riesgo excepcional, el tema de la lluvia, la cobertura, la franquicia que tiene es del 20%. 20% va a cargo del agricultor por parcela, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Pues que ha habido mucha gente que cuando ha contratado el seguro en el mes de enero, lo ha contratado con los rendimientos que le permite el sistema, en función de lo que viene cogiendo en los últimos años. Y claro, como en los últimos años ha sido un desastre, porque hemos tenido, el 19 hubo una helada muy fuerte, el 20 tuvimos pedriscos, pero eso no afecta, el 21 tuvimos helada y el 22 tuvimos helada, partimos de unos rendimientos tan bajos que el que al final, durante el mes de abril, viendo cómo venía la cosa, no hizo un seguro complementario potente, pues prácticamente, aunque tuviera seguro, no tenía asegurado los daños de su explotación. Básicamente problemas de peritaje no ha habido, porque los daños eran tan enormes que prácticamente, salvo casos puntuales por ahí, no hemos tenido mayores problemas con unos daños tan fuertes, como te digo, del 100% prácticamente del pepito y prácticamente del 100% en el búlida. Incluso variedades que se supone que no se abrían, como puede ser la variedad murciana, hemos visto casos en los que se ha empezado a abrir, porque claro, es un albaricoque que aguanta mucho, pero que aguanta que le caigan 250 litros de agua encima, es que son mucha agua. Y se han terminado por estropear también. Quizá también existe un problema, a lo mejor que hacía referencia a ello, que no lo contemplan los seguros. Lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista. Durante tantos días, prácticamente un mes, lloviendo continuamente, no había forma, por muy bien que estuviese esa fruta, no había forma de entrar al bancal. Los trabajadores se mojaban, era inviable el que esos trabajadores pudieran recoger esa fruta, y al mismo tiempo también aquellos fabricantes o compradores que se llevan la fruta, lógicamente no quieren llevársela mojada porque evidentemente en el trayecto se pudre. Entonces, claro, ahí también fue un poco un jaleo y un lío, ¿no?, que los agricultores tampoco sabían qué hacer, y esa historia tampoco la cubre el seguro. Efectivamente, la fruta que se caía al suelo y se perdía por no poderse recoger a tiempo, ahí el seguro ahí no entra. Es decir, tú tienes que disponer de los medios, del personal suficiente para recoger la fruta. ¿Qué es lo que ocurre con la fruta? Pues que todos lo sabemos, que sobre todo el albaricoquero es un árbol que la hoja guarda mucha agua, y cuando termina de llover pues se tienen que pasar mínimo 2 horas y media, 3 horas, y que corra un poquito de viento para que el árbol se seque. Y efectivamente luego viene la segunda parte, y es que la fruta, cuando está mojada, no se puede coger y echarla en un palot y que lleve un transporte o se meta una cámara, porque esa humedad lo que se va a traducir es en un perjuicio en la calidad. Es decir, la fruta tiene que estar seca para poderse meter en los envases y que pueda ir que vaya a la conserva, y que vaya a su destino en fresco lo mismo. Y luego es que no se puede recoger la fruta porque está el árbol empapado. Es decir, cuando por la noche llovía, pues por la mañana, en vez de empezar a las 7 de la mañana, que es lo que es el horario normal a que se puede empezar a coger fruta con la fresca, pues igual te tenías que estar esperando hasta las 10 de la mañana o hasta las 11 para poder empezar a recoger fruta. Al mediodía te venía todo el chaparrón, y con 2 o 3 horas de recolección habías terminado el día. Y eso es lo que hemos tenido durante toda la campaña de recolección del albaricoque, en el que ha sido una campaña muy complicada desde el punto de vista del trabajo que se tiene que hacer en el campo. El albaricoque que no se rajaba, que no estaba ya rajado, no estaba estropeado, se tenía que coger seco para poderlo manipular después, y eso era también muy complicado porque a veces no le daba tiempo a secarse prácticamente en todo el día. Y claro, pues ha habido muchas toneladas de fruta que se han quedado en el campo. Es decir, lo hemos visto, que cualquiera que se haya paseado por el campo habrá visto que había muchísima fruta, más que en otros años. Claro, más que en otros años, porque también este año, ya te digo, había más cosecha. Cuando se ha helado no puede haber fruta en el suelo, pero este año se ha quedado en el suelo mucha fruta, más que en un año normal, porque bueno, siempre hay fruta que se cae y se estropea, ¿vale? Pero este año es que ha sido tremendo, es decir, un año, desde el punto de vista ese, pues un año malo. Bueno, y ahora efectivamente, pues los árboles, la campaña de melocotón, los árboles están pasando otra vez temperaturas extraordinarias, 40 y tantos grados hay, el árbol sigue expuesto a lo que hay, y el melocotón se está cociendo. Es decir, los que se tienen que coger ahora, melocotón Caterine, lleva un adelanto de 7, 8, 10 días con un año normal, porque esas temperaturas o lo recoges pronto o te quedas sin cosecha.
Estábamos hablando, Pedro, de los trabajadores del campo. Bueno, es algo que nos comentan insistentemente muchísimos agricultores que se prestan, a los cuales les estamos agradecidos, evidentemente, para que nosotros podamos llevar a cabo Abriendo Campos a realizar esos reportajes, y lógicamente nos cuentan también sus inquietudes. Una de ellas es la falta de mano de obra. No hay mano de obra en la comarca Campos de Llín para la demanda de fruta y la demanda de productos que tenemos. Es lo que nos están diciendo. Efectivamente, eso es así. Eso es una realidad y eso es así. Yo lo comento con algunos amigos, compañeros, digo, yo no sé qué ocurriría si nos pasara como hace 20 años con la cantidad de albaricoque de una sola variedad que se concentraba en 10 días para tenerse que recoger. Si tuviéramos ahora eso, se quedaría el 80% de la fruta en el campo sin poderla recoger, no ya por las inclemencias del tiempo, sino por falta de mano de obra. Es decir, nosotros los agricultores somos los primeros interesados en que el personal que llevamos a nuestra explotación esté en condiciones, que es como tiene que estar, con sus altas, con sus temas, prevención de riesgos, todo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llegan momentos puntuales de la campaña en el que si tienes que coger un camión de fruta cada día y tú no dispones de personal suficiente para hacer eso, pues hay dos cosas: o se te pierde la fruta, o a ver qué haces, o metes máquina o lo que sea. Ahora, en esta última semana hemos tenido 2 inspecciones de trabajo en el campo. Es decir, nosotros somos los primeros que decimos que tenemos que cumplir con la normativa, como no puede ser de otra manera. Es decir, los derechos de los trabajadores, y ya no los de los trabajadores, sino de las personas que van a trabajar al campo, tienen que estar recogidos, tienen que estar reconocidos y tienen que tener su cobertura legal. Pero también vemos que hay un exceso de, no sé cómo decirlo, es decir, el que a una explotación agraria acuda un número indeterminado de agentes de la autoridad y los inspectores de trabajo buscando si hay trabajadores ilegales o si hay trabajadores, como que es lo que más se ha visto ahora, con suplantación de identidad, que están trabajando con papeles de otro. Bueno, es que ¿qué medios tiene el agricultor para escaparse de eso? Es decir, tenemos que tener allí en el primer árbol un aparato de estos con la huella para que el señor que va a trabajar ponga el dedo y veamos que es siempre el mismo que tenemos ahí de alta, o cómo hacemos eso en el campo. Es decir, hay determinados medios que en el campo es muy difícil ponerlos en marcha. Y luego pensamos que hay una desproporción en cuanto a la actuación de la fuerza del orden, porque ningún agricultor de los que hay aquí en esta zona ha traído a esos trabajadores ilegales ni de África, ni de América, ni de ningún sitio. Pero están aquí. Y aquí tenemos zonas en nuestro pueblo donde por las tardes vemos que hay concentración de personas que son de otros países que están ahí, pero a los que no se le pide ninguna documentación. Es decir, la documentación se le pide si están trabajando en el campo. ¿Por qué? Porque hay un responsable allí, un dueño de una explotación, al que si hay una sanción se le puede aplicar. Pero sin embargo, cuando vamos por aquí, por determinadas zonas, como puede ser el Parque del Jardín del Tamborilero, donde se concentra, o la Plaza de Santana, por ejemplo, sí, es decir, o cualquier otro sitio, de la comarca, no vemos que haya una actuación de las autoridades, de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía local, demandando documentación, y a la persona que esté de manera irregular aquí, pues que tomen las medidas, que le devuelvan a su país de origen, y a los que están aquí, que se les permita trabajar, porque hace falta recoger la fruta en el campo. Y por desgracia, o por suerte, no sé, que disponemos de mano de obra extranjera, porque si no, con la mano de obra nacional se nos perdería absolutamente toda la cosecha. Nadie, ninguna persona, o son muy pocos o prácticamente nulos las personas nacionales, los españoles, que se van a trabajar al campo, porque es un trabajo muy duro, porque hay que estar ahora a las temperaturas que hay que estar y todas estas cosas, y porque se pueden buscar la vida en otros empleos donde están mejor. A mí me parece perfecto, pero nosotros tenemos que disponer de mano de obra suficiente. Y luego, otra cosa que no se hace, es decir, al personal que viene a trabajar con nosotros se le explica lo de sus derechos, toda esta historia, pero no se le dice, oye, pero tienes que ir a defender un jornal y tienes que ir todos los días a trabajar. No vale que hoy, por la circunstancia que sea, no me levanto y no voy a trabajar. Oiga, que es que la fruta, si no me viene el personal a trabajar, a mí se me pierde. ¿Cómo eso de que un señor esté de alta en una empresa o donde sea y un día, porque no, por lo que sea, no vamos a entrar en... Sí, que no acude a su puesto de trabajo? El agricultor cuenta quizá con una cuadrilla y de la noche a la mañana pues te dicen... te fallan 5 personas, sí, porque hoy el del coche, por lo que sea, no viene, y tú, la fruta esa otro día no te vale. La fruta, como es tuya, pues te buscas la vida, te apañas. Es decir, yo no veo
a la inspección de trabajo, ir a una entidad financiera por las tardes cuando están trabajando allí el personal a ver qué hacen trabajando por la tarde o a ver si les pagan la hora. Yo no veo que aquí se vayan, por ejemplo, no sé, en Valencia a la Ford y digan, venga, todos los trabajadores aquí a la calle que vamos a pasar una inspección de trabajo. Sí, ¿cómo es una inspección de trabajo? Pues una inspección de trabajo, se presentan los inspectores, se presentan con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, todos los trabajadores salen fuera de la finca y si se tarda una hora en tomarle los datos ahí a todo el personal, allí están al sol, o sea, ellos no llevan una sombrilla para que estén a la sombra, allí están al sol esperando a que se les tome la afiliación, se tomen los datos del personal y luego puedan continuar trabajando. Es decir, no es que se coge y se dice, oye, vaya viniendo uno a uno, le voy tomando los datos y los demás continúan haciendo sus labores y su trabajo. No, todo el mundo fuera y después de que se han tomado los datos, pues ya los que pueden vuelven a trabajar y si hay alguno que esté en situación que no deba estar trabajando, pues ya son las autoridades las que se encargan. Y luego hay otra cosa que también demandamos en el campo, es decir, nos vienen a preguntar esto, ¿vale? Porque hay que cumplir con la ley y con la normativa de los trabajadores, pero no viene nadie a preguntar, oiga, ¿y usted estos albaricoques, estos melocotones, a quién se los vende usted? Porque también hay una ley de la cadena agroalimentaria que hay que cumplir y que es obligatoria cumplir. ¿Usted a quién le vende esto? ¿Cómo se lo pagan? ¿Cuánto le pagan? Eso no interesa. Eso no le interesa a nadie. Y menos aquí con la fruta y la hortaliza. Cuando está cogiendo brócoli o está llevando a la subasta o se lo llevan, como pasa con los melocotones que se están cogiendo sin saber a cómo se van a cobrar, eso no le importa a nadie. Aquí lo único que importa es que si podemos tener explotación agraria y coger a alguien allí en una situación en la que no esté regularmente trabajando, le podamos poner 6, 8, 10.000 euros de sanción, porque a ese sí se la vamos a cobrar. Ahora, usted me inspecciona, inspeccióneme todo. Entérese también de dónde van estos melocotones y a cómo los estoy vendiendo, si los melocotones me van a pagar lo que me cuesta producirlos. Una inspección irregular, no porque no se le haya dado de alta a ese trabajador, que hay veces que en la misma parcela hay 10 trabajadores trabajando, 10 altas en la seguridad social, lo que ocurre es que entre ellos mismos se suplantan la identidad. Y es muy difícil poder diferenciar con un DNI en la mano, es muy difícil. También el idioma... Tampoco sí, te entienden. Correcto. A la hora de firmar como que han estado presentes, es muy difícil. Incluso con la documentación original, en estos últimos días, la Guardia Civil y la Policía Nacional han tenido que traer el aparatito de la huella, porque incluso con la documentación original no eran capaces de determinar si esa persona que llevaba ese documento tampoco era capaz de identificar. No era capaz, es decir, tenía que ir con el aparato de la huella para decir, no, este señor, esta huella no es la misma de la del documento. Pues a lo mejor deberían de dejarles un aparato de las huellas a cada uno. Ya nos falta tener uno así, lo enchufamos allí al albaricoquero, el aparato allí, es que... La verdad, yo entiendo y aquí lo que se trata, ya te digo, no solo de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos de las personas. Es decir, quien mira ahí a trabajar, pero ¿yo qué quiero? Que se me muera una persona trabajando en el campo, ¿cómo va a querer alguien que te pase eso? Lo que uno quiere es que el personal venga a trabajar, tú estés pagando las cuotas de la seguridad social, por si ocurre cualquier cosa, hay un accidente, que ocurre cualquier cosa, pues no tener ningún problema, se coge a la persona, se llama a los servicios sanitarios, se le lleva al hospital o lo que haya que hacer. Eso tiene que estar así. Pero oiga, a mí me tiene que dejar usted también, me tiene que dar medios para que yo pueda hacer eso. Y luego también lo que te estaba comentando, entérese usted cuál es el fin final de esto. Fin final de esto, ¿qué pasa? Que si a mí me pagan la fruta luego en marzo del año que viene, eso no le importa a nadie. Tú si quieres continúas con tu explotación o si no, pues lo vendes o arrancas los árboles y te dedicas a otra cosa. Hasta 4 días comeremos aquí lo que venga de esos países terceros con tratamientos con pesticidas que están recogidos con condiciones laborales, que esas sí son condiciones laborales de esclavitud, y nos comeremos los tomates de África y nos comeremos la fruta de África y entonces no nos da ningún reparo, no tenemos ningún problema. Es decir, porque lo que hay que darse cuenta aquí, que parece que la sociedad o esta gente que manda es que lo que hacemos aquí es producir alimentos de extrema calidad, los mejores alimentos del mundo, y los tenemos que recoger con unas condiciones también homologadas a lo que queremos y como un país europeo como somos. Pero, oiga, nosotros no hemos traído, las personas que están aquí en situación irregular, nosotros no somos los que los traemos en la patera, ni mucho menos. Y yo creo que si están aquí, a lo mejor lo que había que hacer es facilitarle a esa gente que puedan trabajar y puedan ganarse un jornal para sacar su familia adelante, a que estén ahí en situación
ilegal, sin poder recibir ningún salario, y yo pregunto, ¿de qué comen esta gente? ¿De dónde comen si no pueden trabajar y no pueden hacer nada? De los servicios sociales, de Cáritas, pero es que Cáritas y los servicios sociales llegan hasta donde llegan. Es decir, aquí es que parece ser que la explotación agraria somos lo más parecido a un delincuente, porque tratamos con pesticidas los alimentos para que la gente se envenene, y cogemos la fruta, lo cogemos con personal que los tenemos ¿dónde? ¿Viviendo debajo de un árbol? No, señor. No, señor, no es eso así, no es eso así. Pero claro, lo que no puede ser es que tú estés ahí, oye, te da inspección, pues te pegan, ayer me comentaba un vecino, 2 horas para ver todo el personal, porque si no el aparato con la comunicación con no sé dónde funciona o no funciona, y tú esas 2 horas, ¿qué haces? Se las tienes que pagar al personal, claro. Pero es que luego llegan las 11 o las 12 de la mañana y como hay 40 grados, nos tenemos que ir. A ver, nosotros... Y tú dejas la fruta ahí, que la fruta no está en un frigorífico, está ahí en el árbol a 45 grados y a ti se te echa a perder y al día siguiente no vale. ¿Y a ti quién te paga eso? Seguro no le diga, oiga, que es que mire usted, que ayer tuve una inspección de trabajo, no pude trabajar 2 horas y se me ha echado a perder 10.000 kilos de melocotón. Desde luego nos trasladan muchos agricultores a los que les enviamos desde aquí pues mucho ánimo, porque hay que tener valentía y coraje, ¿no?, para dedicarse al mundo de la agricultura, que sí que es cierto que a veces en estos casos se encuentran pues como perseguidos. Claro. Nos lo dicen así, es uno de los problemas, se encuentran perseguidos y al mismo tiempo la falta de mano de obra que también achacan, que es, como decíamos, uno de los problemas más importantes. Pedro, nosotros desde Abriendo Campos conocemos a agricultores, estamos a diario con ellos. Háblanos un poco del perfil de nuestros agricultores, los agricultores de la comarca Campos de Ellín. Bueno, aquí en la comarca Campos de Ellín, sobre todo en Ellín... Son gente buena. Eso para empezar. Son gente que maravillosa. Que se han deslomado a trabajar en el campo con medios. Todos conocemos cómo cogíamos la fruta hace 30 años o cómo, en qué situación y en qué condiciones, pues íbamos a coger cebollas, que es un trabajo muy duro, íbamos a coger tomate, íbamos a coger pimientos, se hacían todas las labores del campo y se hacían pues con las temperaturas que tenemos hoy, las mismas. Íbamos a trabajar por la tarde, ahora no se coge la fruta por la tarde, principalmente, y aparte de por la temperatura y por el tema de los trabajadores, sino porque la fruta también pierde calidad. Es decir, pero tenemos una población, una situación en la que tenemos muchos agricultores, una población muy envejecida. Es decir, sí que es verdad que están surgiendo algunas empresas jóvenes, de jóvenes que están apostando por el tema y que están apostando por la profesionalización de determinadas prácticas. Hay gente que se dedica más a la hortaliza, otros más a la fruta, y que se están haciendo cosas distintas. Sí que es verdad que han habido ayudas de la administración para la incorporación de gente para hacer un relevo en las explotaciones, pero quizá aquí en nuestra zona sea menos pronunciado que en otras. Es decir, todos hemos escuchado hace poco pues el tema de los 4.000 jóvenes incorporados en los últimos 7 o 8 años, y es verdad, es decir, los números están ahí, se dicen porque son ciertos. Pero aquí quizá el porcentaje que nos toca no se esté cumpliendo. ¿Y por qué? Pues precisamente por las expectativas que tenemos, porque tú llegas ahora y cuando tú ves que has sacado una cosecha de melocotón adelante y que no le va a obtener un rendimiento con todo el encarecimiento tanto de los productos fitosanitarios, la energía, el riego, todo ese tipo de cosas se han encarecido lo que se han encarecido y no vas a tener una rentabilidad, tú, ¿qué haces? Te pones a decirle a tu hijo que mira, que tal, que cual, que aquí con la explotación puedes continuar o buscar una tierra o lo que sea. Lo que intentas decirle a tu hijo, fórmate lo mejor posible, tengas formación y te puedas buscar la vida en otro sector que no sea este, porque a venirte aquí al campo a producir melocotones, esto lo vas a tener aquí siempre. Pero se está empezando a trabajar de una manera en la que no se está obteniendo la rentabilidad que se tiene que obtener de los productos. La verdad es que es triste que tengamos que decirle a nuestros hijos, dedícate a otra cosa, cuando siempre en esta... Porque eso en definitiva lo que hace es que los pueblos como los nuestros pues no tengan futuro. Pues el futuro está bastante complicado en este sentido, por eso. Es decir, aquí estamos buscando soluciones para otras cosas. Es decir, todo esto tiene que estar verde, hay que todas las medidas de la PAC ahora en las que hay que dejar cubierta y qué tal. Pero oiga usted, para que esto esté verde tiene que haber gente. Y para que esto esté cuidado tiene que haber gente aquí que viva en los pueblos.
y que pueda vivir ahí. Y tienen que haber jóvenes que tiren para adelante, que vayan sustituyendo a las personas mayores. Yo lo del tema por ejemplo, de las incorporaciones, yo lo que veo es un déficit en el tema de una ayuda que había antes, que era el cese anticipado de la actividad. Es decir, un agricultor cuando llegaba a 55 años podía pedir cese anticipado de la actividad, y esa explotación se le que eso había que cumplir unos requisitos. Había que buscar un joven, podía ser un hijo, podía ser quien fuera, que se hiciera cargo de esa explotación. Entonces a ese señor se le pagaba una renta y no podía dedicarse a la actividad agrícola como empresario. Es decir, podía ser tractorista de esa explotación o irse a podar, no podía ser a título principal, o hacer otra actividad. Pero era la manera de relevar, de que las explotaciones pasaran a manos de jóvenes, sustituyendo a los otros. Claro, cualquier joven que quiera incorporarse a la actividad agrícola, como no tenga el padre o alguien que le eche una mano, es imposible que lo haga por el coste que tiene tanto la maquinaria como la tierra. Es decir, una persona, un joven con 20, con 20 y tantos años, que mañana dice, oye, para mí esto del campo me gusta, me voy a incorporar. ¿Te vas a incorporar con qué? Tienes que buscar tierra. Primero tienes que buscar tierra, que te la alquilen, hacer un plan de necesito maquinaria. Te tienes que ir al banco, que el banco te dé un crédito para poner todo eso en marcha. O sea, no es sencillo como tú no tengas un respaldo de tu familia, tu padre o quien sea. Luego las explotaciones más grandes son las que más posibilidades tienen de hacer eso. Una explotación muy grande, porque bueno, tengo 2 hijos, pues puedo coger, alquilo una parte de la explotación a uno, que tenga aquí su explotación, y otra a otro, y si quieren dedicar a esto, se pueden dedicar a ella. Ahora, explotaciones pequeñas, familiares, como teníamos aquí, pues no dan la dimensión suficiente para que sea rentable y para poder mantener una familia. Por lo tanto, el futuro se está viendo complicado. Es decir, ha habido unos años donde empresas jóvenes han estado creciendo, pero yo veo que hay un cierto parón en eso. Incluso gente que se está planteando pues sustituir lo que hemos tenido siempre aquí, como son frutales, pues por otros cultivos que no requieren el problema de la mano de obra, como puede ser olivar intensivo o sin intensivo, como puede ser el almendro, que están mecanizadas la recolección y que no tienes problema. Sí, necesitas 4 jornales para la poda, pero ya será complicado que no puedas encontrar en 3 o 4 meses de invierno una cuadrilla de gente que te pueda hacer esos trabajos. La verdad es que es complicado el mundo de la agricultura, también el de la ganadería. Vamos a hablar de Julián Martínez Lizán. Lo vamos a tener como consejero de Agricultura a lo largo de los próximos 4 años. Buen amigo suyo. Pues sí, la verdad es que ¿qué le desea ante este panorama? Vamos a ver, yo se lo dije el otro día, tuve el gusto de irme a la toma de posesión, estuvimos hablando la semana de antes, hemos estado hablando prácticamente a diario. La verdad es que yo estoy muy contento, es decir, que haya un consejero de Agricultura, el máximo responsable de la agricultura, ganadería, cuidado con los ganaderos, que eso sí que hay que hacerle un monumento, y desarrollo rural, que haya nacido en Mingojil y que esté llevando personalmente su explotación. Tiene una explotación él tiene olivar, tiene almendro y tiene viña, que la esté llevando personalmente. Es decir, puede ser que no tenga varios másteres en universidades por ahí de renombre, pero el máster suyo está hecho desde el conocimiento y desde su explotación y lo que conoce Albacete sobre todo, pero Castilla-La Mancha también, con los últimos años con su cargo como diputado en las Cortes. Yo pienso que es un acierto del presidente García Page en nombrar a Julián Martínez como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para los próximos años. ¿Por qué? Pues porque los problemas no se los tienen que contar, es decir, los conoce. Cuando vaya alguien o alguna asociación o vaya quien sea con un problema del índole que sea, es decir, lo conoce el problema. No es lo mismo que contarle ese problema a otra persona que, como te digo, por mucha formación que tenga, pues pueda ser un poco ajena a determinadas situaciones que se producen puntualmente en algunos, pues, hablando del tema de la ganadería, por los problemas que hay en la sierra con el coeficiente de admisibilidad de pasto. Es decir, parece ser que en Europa piensan que una cabra de nerpio, si hay una pendiente del 50%, pues no puede comer ahí. Hay ciertas cosas en las que, claro, en Alemania prácticamente está todo muy llano, y en Francia, no sé qué, pero bueno. Es decir, Julián es una persona, para mí fue ya te digo, uno de los momentos que más alegría me puede llevar. Por él, quizá por él, su familia, a lo mejor ahora va a tener un problema en el que lo va a ver menos, nosotros también lo vamos a ver menos, pero pensamos que la responsabilidad que tiene y lo que él puede hacer por el campo de Castilla-La Mancha, pues vamos, no me cabe la menor duda que va a ser una persona pues cercana a los problemas
y que va a tratar de resolver todos los que pueda, por supuesto. Pues Pedro González, no sé si hay algo más que añadir. Queremos verte más a menudo para que nos continúes hablando de temas, ya no de problemas, sino de posibles soluciones, ¿no? Que seguro que las hay, seguro que las hay. No vamos a ser tan pesimistas de decirles a nuestros agricultores que no hay soluciones. No, pesimistas no hay que ser, lo que hay que ser es realistas. Es decir, hay que analizar la situación desde el punto de vista real y no desde un punto de vista en el que aquí las cosas salen solas, es decir, los mercados, los productos llegan solos, no. Es decir, en el campo hay un trabajo muy importante y hay un trabajo muy importante enlazado con el que hacéis vosotros. Es decir, es que si el programa vuestro Abriendo Campos no estuviera la trayectoria que lleva con los años que lleva aquí, hay mucha gente que no conocería, que no sabría cómo se produce una alcachofa, cómo se produce un brócoli o cómo se recolecta un melocotón. Porque lo han visto ¿dónde? En el Mercadona o en la tienda de turno. Si es la tienda de turno, mira, medio. Es decir, vosotros estáis haciendo una labor encomiable, una labor que no tiene precio también en dar a conocer precisamente una de las bases de la economía de la comarca. La principal, Pedro. La principal, es la claro. principal. Sí, vamos a ver, a mí eso... Industria no hay. Pues por eso, pero te vengo a Entonces... decir que el trabajo que vosotros hacéis junto con el trabajo que tenga que hacer el consejero y con un mensaje de ánimo, por supuesto, claro que sí, no podemos ser pesimistas en decir que esto está todo aquí oscuro y que aquí no hay salida. Pues claro que habrá que ir buscando salidas, habrá que ir buscando soluciones a todo este tipo de problemas. Pero sin el altavoz que vosotros dais dentro de la comarca y el trabajo que vais haciendo vosotros, es muy difícil que siquiera mucha de la gente que vive aquí en la ciudad se enteren de lo que pasa a 3 kilómetros fuera de la ciudad. Y eso es un mérito que os tenéis que lo tenéis ahí y ya está. Yo te agradezco tu reconocimiento y siempre lo digo, ¿no? Cuando a los ciudadanos en general, ya no solamente a los agricultores, porque este programa no lo ven solamente los agricultores, lo ve también todo aquel que quiera asomarse a ver qué es lo que ocurre en su pueblo o en sus pueblos, en la comarca Campos de Llín, en Albatana, en Fuente Álamo, en Ontur, en Tobarra, en Ellín y en todas sus pedanías. Y yo lo digo, ¿no? Cuando es la época del albaricoque, es la época del melocotón, es la época del calabacín, que estemos pendientes, ¿no? Y que también suframos todos un poquito con ellos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, en una cooperativa, ¿no? Donde hay una producción de 4 millones de kilos de lo que sea, ¿no? Pues si hay un pedrisco, si hay una helada de 4 millones queda uno, pues esos 4 millones, pongamos que sean de venta a 60 céntimos, son muchos millones de euros los que dejan de entrar, ya no solamente a los bolsillos de esos agricultores, sino a los bolsillos de esos trabajadores, a los bolsillos de todas esas personas que tienen comercio, a los cuales el resto de las personas vamos a comprar. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Si al campo le funciona mal, le va mal un año, nos va mal a todos. Tú ten en cuenta una cosa, el agricultor cuando se le da bien, ¿qué es lo que hace? Pues cambia la maquinaria, invierte a lo mejor en comprar una tierra más, mejora el regadío, a lo mejor hace inversiones en su casa, en arreglar no sé qué, en cambiar no sé qué, o cambia el coche, o cambia... porque al final aquí la gente no coge y dice, no, este año como he cogido dinero aquí a la saca. Si es que a nosotros el dinero nos dura lo que nos dura, porque lo ponemos en circulación y ese es el motor de la economía. Es decir, es que no solamente tu explotación y ya está, es que como tú bien dices, son los trabajadores, los jornaleros, son las empresas que venden fitosanitarios y abonos, son las empresas de la maquinaria, son los talleres mecánicos, son los albañiles, los fontaneros, las empresas que venden muebles. Es decir, todo depende a través de una actividad económica que cuando tiene un problema serio, como hemos tenido estos años atrás, pues se resiente todo el mundo. Se resienten los bares, se resiente toda la sociedad, es decir, afecta a toda la sociedad. Aquí nosotros somos una comarca, como tú bien dices, en el que efectivamente, pues industria, ojalá hubiera alguna industria más, pero tenemos las que hay. Y la mayor industria es el campo. Pero el campo, pues parece ser que como eso es una cosa y no tiene la importancia que debería de tener, la importancia que deberíamos darle. Y como decía también antes, el tema de la ganadería, es decir, la ganadería está en una situación en el que los ganaderos ya
ver un ganadero por ahí parece que es un artículo de lujo, parece que ese hombre es un tal, porque... Están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción y por desgracia nos vamos a tener que comer carne de la que venga de Australia o que la que venga de no sé dónde, montar en un barco o meter en una lata, porque aquí terminamos con todo el sector primario. Lo que hace falta son medidas para que la gente se quede en el campo, para que los jóvenes se puedan incorporar ahí, para que se pueda continuar con la actividad tanto ganadera como agrícola, y que uno pueda desarrollar su proyecto de vida junto con su familia, pues en el pueblo donde ha vivido siempre, con sus familiares, con sus amigos y con su gente de su entorno. No todo el mundo hacinarnos en las grandes ciudades buscando una oportunidad allí donde tengas que echar 3 horas montar en un coche para llegar al puesto de trabajo, o en un tren, o en no sé qué, o en un autobús. Aquí tenemos que darle a esto otro impulso. Y bueno, pues vamos a contar con una ayuda muy importante como es esta de nuestro flamante consejero. Pues muchísimas gracias, Pedro González, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros decirles, señores y señores, estén pendientes de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, que nosotros se lo vamos a contar todo aquí en Abriendo Campos, como cada semana. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos porque tenemos más cuestiones que contarles. Le vamos a hablar dentro de nada pues de esos riquísimos melocotones que se plantan y se recolectan aquí en nuestra comarca. En unos minutos, enseguida volvemos.